Dice Carlo Rovelli, no existe una realidad objetiva, solo perspectivas. Si esto es cierto, el universo no es lo que es lo que ocurre entre cosas. El observador no mira desde afuera, está dentro del fenómeno. Aquí, ahora, yo, dejan de ser muletillas humanas y se vuelven coordenadas físicas. Sin relación, no hay hecho completo. Ese principio, en cuántica, no es filosofía, es comportamiento. Lo elemental aparece como interacción, como evento. No hay cosa quieta esperando ser descrita. Hay encuentros, saltos, destellos. El vacío deja de ser vacío. El espacio deja de ser fondo. Y cuando sigues el hilo hasta el límite, la gravedad cuántica de lazos dibuja un escenario inquietante. El espacio como red discreta de conexiones. En ese punto, el tiempo pierde su trono. La flecha no es un mandato del cosmos. Nace del calor, de la entropía, de lo que se dispersa mientras recuerdas y anticipas. Y tú quedas dentro, el yo, como proceso, parcial, cambiante. En este video vas a ver por qué esto importa de verdad y por qué puede cambiar tu definición de realidad. Carlo Rovelli es un físico fuera de lo común. Trabaja donde la ciencia se queda sin suelo firme, en esa frontera en la que relatividad y cuántica se miran de frente y todavía discuten. Fue uno de los impulsores de la gravedad cuántica de lazos, un intento serio de comprender la estructura última del espacio. Pero su singularidad no viene solo de sus ideas, viene de su temperamento. De joven fue activista y desafió instituciones. Esa misma energía insumisa atraviesa su manera de pensar. Curiosa, insumisa, difícil de domesticar. Rovelli lo muestra con una escena simple, casi cinematográfica. Una plaza, una iglesia, una paloma. La paloma se mueve con una seguridad total. Detecta señales que nosotros ignoramos. Calcula distancias. Encuentra comida. Esquiva amenazas. Rovelli incluso imita su forma de mirar, de medir, de decidir. El punto es directo. Cada criatura habita un mundo construido por su perspectiva. La realidad que cada quien vive es real, aunque no sea la misma para todos. La realidad no es única, es situada. Y la física, cuando es honesta, también tiene que hacerse cargo de eso. Desde ahí, su propuesta corta una costumbre muy antigua: pensar el universo como un inventario de objetos. Rovelli ofrece otra imagen, una realidad compuesta por sucesos, por encuentros, por acciones que ocurren entre sistemas. Piensa en un beso. Existe mientras sucede. Luego quedan consecuencias, memoria, cambios en quienes participaron. El beso no se guarda en una caja, no se deja estacionado en un lugar. Es un acontecimiento con principio y fin, inseparable de la relación que lo produce. Ese ejemplo cotidiano apunta a una intuición científica. Los ingredientes básicos para describir el mundo se parecen más a acontecimientos que a cosas eternas. En la cuántica, esta idea se vuelve más intensa. Lo elemental se manifiesta en interacciones, como destellos que aparecen cuando algo se acopla con algo. La estabilidad se entiende como repetición, como patrones que duran un tiempo. Con esto, solo queda una tesis clara. Comprender la realidad exige mirar relaciones, no solo entidades. Y deja una promesa. Si la perspectiva define tanto, entonces palabras como aquí y ahora empiezan a comportarse como señales del observador. Ahora viene el método. Cuando esto baja a la cuántica, el suelo se vuelve inestable. Durante siglos, la ciencia ha perseguido un ideal poderoso, una descripción objetiva del mundo, un relato visto desde fuera, limpio, universal, repetible. Ese impulso nos dio un lenguaje común,
Nos permitió construir puentes, satélites, telescopios. También entrenó nuestra mente para confiar en lo que parece igual para todos. Carlo Rovelli pone una advertencia en el centro de ese ideal. Incluso el mapa más perfecto necesita un dato que el mapa, por sí solo, no puede darte: tu posición. Para usarlo, hace falta una coordenada viva. Sin el yo estoy aquí, no hay realidad completa. Aquí aparece el detalle que lo rompe todo. Yo, aquí, ahora. Los filósofos lo llaman indexicalidad, palabras que cambian el mundo según quien las diga. Un ejemplo basta para sentirlo. Soy Carlo. En boca de Rovelli, la frase describe un hecho. En otra boca, describe otra cosa. El contenido depende de la relación entre el hablante y el mundo. Ese detalle no es un juego de gramática, es una pista sobre la realidad. La física habla desde fuera, pero nosotros lo vivimos desde dentro. Cada mente, cada cuerpo, cada historia ocupa un lugar. Cada mirada trae un ángulo. La realidad se ofrece como relación. En esta perspectiva, las propiedades dejan de parecer etiquetas pegadas a las cosas. El aquí aparece ligado a un punto de vista. El ahora aparece ligado a un reloj, a un cuerpo, a un contexto. El universo se parece menos a un almacén de objetos y más a una trama de vínculos que se actualizan. Y ese movimiento prepara la entrada a la física moderna. En el corazón de la cuántica, Rovelli empuja una idea contundente. Lo que podemos decir con claridad ocurre en los encuentros entre sistemas. Las cosas quedan como nodos secundarios en una red de interacciones. Lo esencial está en el intercambio y en la información que surge cuando dos partes del mundo se afectan mutuamente. Ese enfoque también aterriza en lo humano. Recordar que cada quien habita una perspectiva distinta cambia la forma de conversar y resolver conflictos. Vuelve más visible el punto de partida de cada uno. Dejamos una llave en la mesa: realidad como relación, significado como contexto, verdad como perspectiva situada. En cuántica, esa llave gira de verdad. La red deja de ser metáfora y empieza a comportarse como estructura. Muchas paradojas nacen al exigir respuestas absolutas a preguntas que ya no tienen un desde dónde. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando bajas esto a lo elemental. En la física cuántica hay una ligereza que desarma la intuición. Es la teoría más eficaz que tenemos. Sostiene la tecnología moderna y, aún así, mantiene algo resbaladizo, difícil de volver completamente transparente. Rovelli lo afirma. La cuántica funciona de manera espectacular, pero exige pensar distinto. Y esa diferencia se ve en una cosa concreta: el electrón. En cuántica, lo real no está, ocurre. En la imaginación clásica, sería una bolita con trayectoria continua. En la lectura que propone Rovelli, se entiende mejor como una secuencia de saltos, pasos de una interacción a otra. Se manifiesta en el encuentro, en el contacto entre sistemas, como un destello que aparece cuando algo afecta a algo. Heisenberg ya lo había advertido. La cuántica obliga a soltar el mundo de objetos permanentes. Para describir esa sensación de realidad tenue, Rovelli lo pinta como un mundo punteado, contornos que aparecen en movimiento. Esa rareza también se nota en el vocabulario de la física. Hubo una época en la que el relato era todo es materia. Más tarde, todo es energía. Después, campos en el espacio-tiempo. Y al empujar hacia la gravedad cuántica, el de qué está hecho el mundo se vuelve más sutil, más difícil de reducir a una sustancia única. Por eso Rovelli insiste en el vacío. Un vacío totalmente vacío no encaja con la física moderna. Incluso la palabra espacio empieza a fallar si sugiere un escenario vacío donde las cosas se colocan.
Lo que aparece con más fidelidad es una trama de acontecimientos, destellos aquí y allá, episodios mínimos que surgen cuando ocurre una interacción. Pero todo cierra con un giro aún más duro. En la gravedad cuántica de lazos, el espacio se imagina granular, compuesto por pequeños granos conectados en redes de lazos. Rovelli insiste en una apuesta austera, reorganizar lo que ya sabemos, sin añadir ingredientes exóticos. En esa descripción, espacio y tiempo dejan de ser ingredientes primarios, emergen desde relaciones entre variables. Y aquí entra lo que vuelve estas ideas algo más que intuición: la búsqueda de señales. Rovelli recuerda que una teoría debe rozar el mundo observable, mirar al universo temprano, a esa luz fósil del cielo, y también a fenómenos extremos donde podrían aparecer pistas. El panorama sigue abierto. Faltan confirmaciones y sobran preguntas, pero esa es la prueba real. El resultado es el mismo vértigo. Si espacio y tiempo emergen, el tiempo deja de ser un telón de fondo incuestionable. Cuando escuchas la palabra tiempo, ¿qué aparece en tu mente? ¿Un reloj? ¿Un calendario? La sensación de llegar tarde, la fila que avanza, la infancia que se aleja. Esto lo vamos a desarmar en 3 ramas. El tiempo no es igual para todos. La física puede escribir sus leyes sin ponerlo en el centro, y la flecha que sientes nace del calor. Esa idea parece sólida, parece universal, y sin embargo, Carlo Rovelli dice que el problema empieza ahí. Tiempo no es una sola cosa, es un conjunto de intuiciones mezcladas, útiles para vivir, confusas para entender el universo. La primera sacudida llega con un hecho simple. El tiempo no pasa igual para todos. Pasa un poco más rápido en la montaña y un poco más lento cerca del mar. La diferencia es pequeña, pero existe. El mismo tiempo para todo el mundo ya quedó atrás. Luego viene el golpe más duro. En la física en la que trabaja Rovelli, en la búsqueda de una gravedad cuántica, las ecuaciones fundamentales pueden escribirse sin poner el tiempo como eje central. No cuentan una historia de antes y después, como un reloj narrando el mundo. Describen relaciones entre variables, un tejido de vínculos. El tiempo aparece más tarde, como una aproximación, igual que arriba y abajo. Tienen sentido aquí en la Tierra y pierden sentido cuando sales al espacio. Entonces, surge la pregunta correcta: ¿de dónde viene la flecha del tiempo que sentimos? Rovelli apunta a un puente inesperado: el calor. Donde no hay calor, las leyes no distinguen pasado y futuro. Una película de la Luna orbitando, reproducida al revés, sigue pareciendo físicamente aceptable. En cambio, una película de un bolígrafo que se desliza y se detiene, al reproducirse al revés, se vuelve absurda. El bolígrafo se detiene porque hay fricción, y la fricción calienta la mesa. Ahí nace la asimetría. En termodinámica, esa dirección tiene un nombre: entropía, el aumento global que marca una flecha para los procesos macroscópicos. La idea se vuelve íntima. El tiempo vivido está pegado a la termodinámica de nuestros cuerpos. Pensar produce calor, sentir produce calor. La memoria, dice Rovelli, necesita calor. Somos criaturas térmicas, y esa condición tiñe nuestra experiencia del mundo. Todavía falta una pieza: el desenfoque. El calor existe porque hay una microestructura que no vemos, demasiadas moléculas moviéndose a la vez. Nuestra descripción simplifica, agrupa, pierde detalles. En esa simplificación aparece una dirección preferida, como una sombra que surge cuando dejas de ver cada partícula. En otra imagen poderosa, Rovelli compara el flujo del tiempo con la rotación diaria del cielo, inmensa, convincente, real para nosotros,
dependiente del punto de vista. Y, al final, entra la humanidad. Rovelli recuerda que la frase famosa de Einstein sobre el tiempo fue escrita para consolar a una familia por la muerte de su amigo Michele Besso. Ahí se separan dos preguntas: el tiempo en las ecuaciones y el tiempo que nos toca por dentro. Ahora viene el problema de retorno. ¿Cómo reaparece el tiempo de la vida dentro de un universo que, en su base, no lo necesita? Nos aferramos al tiempo porque promete que la vida cabe en una línea recta. Planes, logros, cierre. Pero después de lo que hemos expuesto queda una verdad más íntima. Aunque el universo sea más extraño de lo que pensamos, nosotros seguimos viviendo dentro del tiempo con una intensidad total. Rovelli lo resume con una imagen imposible de olvidar. Vivimos en el tiempo como peces en el agua. El agua no se piensa, se respira. Aquí se responde la pregunta que quedó abierta. ¿Por qué el tiempo te domina por dentro, aunque no sea fundamental por fuera? El tiempo humano tiene textura, tiene peso emocional. Se estira en una sala de espera y se encoge en una conversación que importa. Y esa textura nace de algo muy concreto: memoria y anticipación. La mente conserva huellas y construye futuros. La vida se siente como flujo porque recordamos, deseamos, tememos, esperamos. Ese mecanismo convierte cada instante en algo más que un punto. Lo vuelve continuidad. El tiempo vivido es memoria trabajando con futuro. A partir de ahí, Rovelli cambia el foco. Entender el tiempo vivido exige mirar el yo. El yo no aparece como un bloque sólido. Aparece como un proceso complejo, integrado, lleno de capas. Por debajo de lo consciente ocurren demasiadas cosas a la vez. El cuerpo regula, el cerebro organiza, las emociones emergen sin pedir permiso. A veces llega el miedo sin explicación clara. A veces llega la alegría del mismo modo. La memoria es una síntesis pequeña, flotando sobre una ola enorme de actividad interna. Esa visión trae una forma particular de humildad. Sabemos mucho y, aún así, el conocimiento sigue siendo frágil. Ninguna mente toca una verdad final. La vida también es frágil. La civilización también lo es. El planeta se calienta, los conflictos crecen, el mañana no viene garantizado. Y aquí aparece el giro más sereno de Rovelli. Una vida limitada puede sentirse reconfortante. La brevedad vuelve valioso lo vivido. La tarea entonces se vuelve sencilla y difícil a la vez. Vivir lo mejor posible con incertidumbre. Y hacerlo junto a otros, con nuestros compañeros de viaje a través del tiempo. Y si el yo es proceso, entonces lo que llamas realidad también cambia cuando cambian tus relaciones. Eso viene ahora. Un yo parece una pieza firme, un centro estable que mira el mundo y toma decisiones. Aquí vamos a precisar qué significa yo como proceso y por qué eso cambia cómo entiendes a los demás. Rovelli propone otra imagen, más precisa y más inquietante. Un individuo como proceso, complejo y estrechamente integrado. Identidad como algo que sucede, se reorganiza, se sostiene por continuidad de patrones. Cambia sin pedir permiso. El yo no es un punto, es un patrón. Esa idea se vuelve evidente cuando uno mira hacia adentro con honestidad. En cada segundo ocurren incontables eventos en el cuerpo y en el cerebro, y solo una fracción alcanza la pantalla de la conciencia. La neurociencia refuerza este punto. Debajo del yo consciente opera una maquinaria inmensa. La vida interior es más grande que el relato que contamos sobre ella. De ahí nace un rasgo humano básico. Control parcial. Hay intención, hay elección, hay disciplina. También hay impulsos, automatismos, estados que aparecen sin explicación clara.
A veces llega el miedo y cuesta nombrar su origen. A veces llega la alegría con la misma espontaneidad. El organismo evalúa, responde, anticipa, y la mente consciente se entera tarde, como si leyera un resumen. Rovelli usa una imagen potente para describirlo. Vivimos sobre una ola enorme de acontecimientos que somos nosotros mismos. La conciencia flota en la cresta de esa ola. La memoria, tan decisiva para la sensación de continuidad, funciona como síntesis mínima, una compresión de lo vivido, una selección que organiza, borra, reescribe. Ese archivo personal se parece más a una narración en movimiento que a una copia exacta. Además, la identidad se teje con el mundo. Ideas, hábitos, valores, incluso el modo de sentir, nacen de encuentros, conversaciones, lecturas, afectos, conflictos, amigos, amores, rivales, maestros y lugares dejan huellas reales. La persona aparece como red de relaciones, con nodos que cambian a lo largo del tiempo. Para Rovelli, una visión científica así no empobrece lo humano, lo vuelve más amplio. Nos recuerda que sabemos mucho y comprendemos parcialmente, que el misterio sigue ahí y que el impulso de conocer nace del asombro, la imaginación y la belleza de acercarse a lo desconocido. En esa humildad hay una consecuencia práctica: tratar a los demás como realidades completas, con su propia ola interna, su propia perspectiva, su propia densidad. Y si el yo es patrón y relación, la realidad que vives también se reorganiza cuando cambian tus vínculos. Vamos a cerrar ese círculo. Para Rovelli, ciencia, filosofía e historia nacen del mismo impulso: la curiosidad por entender mejor el mundo. La ciencia se vive como un viaje, más que como un cofre de certezas. Hay entusiasmo, intuición, imaginación y después una disciplina exigente para comprobar. En ese camino, muchas ideas hermosas fallan. Justamente ahí aparece su belleza: acercarse a lo desconocido sin volverlo un objeto domesticado. Esa actitud trae humildad. Sabemos muchísimo y aún así, el mundo sigue siendo inmensamente complejo. El conocimiento es frágil, la mente humana también. La vida es limitada, las sociedades también lo son. Rovelli mira esa fragilidad de frente. El mañana nunca viene garantizado. Y aun con esa incomodidad, se puede vivir con calma, con lucidez, con una atención más fina a lo valioso. Después de cuántica, después del tiempo térmico, después del yo como proceso, la idea central queda desnuda. Lo real se define en relación. Aquí, ahora, yo. Cambian según quien habla. La perspectiva está dentro del mundo, no fuera. Toda descripción necesita contexto, como un mapa impecable que todavía requiere tu ubicación para servirte. Recordar esto altera la convivencia. Cada persona trae su ángulo, su historia, su propio aquí. Tratar al otro mejor empieza por aceptar esa diferencia como parte de lo real. En este punto, Rovelli se vuelve incómodo con cierta cultura científica reciente. Se instaló la idea de que la filosofía estorba. Nombres como Hawking o Feynman ayudaron a popularizar ese gesto. Rovelli discute también la versión simplificada de cómo funciona la ciencia, que se atribuye a Popper o Kuhn, como si todo se redujera a hipótesis al azar y falsación mecánica. Para él, la física necesita filosofía para formular buenas preguntas, afinar conceptos y digerir lo que ya sabemos, justo cuando las intuiciones comunes dejan de servir. Rovelli permite el uso de analogías entre física y vida, con un límite claro. Ayudan a pensar, no dictan conclusiones. Aún así, el mensaje ciudadano es directo. Las comunidades prosperan cooperando. El impulso de convertir al otro en enemigo crece y arrastra desastre. Si somos redes de interacción, también lo son las culturas. Se forman por influencias mutuas,
intercambio, aprendizaje compartido. Por eso dialoga con Nagarjuna. La idea de que nada existe de manera aislada, que todo depende de condiciones y relaciones, ilumina por qué ciertas preguntas absolutas se vuelven trampas y recuerda una genealogía amplia. Schrödinger se interesó por los Upanishads. Grandes giros científicos estuvieron atravesados por pensamiento filosófico, desde Copérnico, Galileo y Newton hasta Einstein, con lecturas de Kant y Mach. Al final queda una invitación sobria: mirar el mundo como una trama viva de relaciones y vivir en esa trama con asombro, cuidado y cooperación. Mirar el mundo como relación no es poesía, es precisión. Y vivir mejor empieza por cuidar la calidad de tus vínculos. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.